Buenas tardes a todas las presentes. Vamos a hacer una tertulia seguramente estupenda porque el libro que traemos hoy es, yo creo que junto con el ingenioso Hidalgo, te agradezco, pero me he organizado para mí metiéndolo por aquí abajo. Gracias. Hablaba del alargador, del alargador del ordenador. Bueno, es que somos unas mujeres muy divertidas. Bueno, pues como el libro, yo creo que junto con el Quijote, yo creo que son de los dos libros más influyentes de la historia del mundo mundial, porque la de cosas que se han hecho, la de estudios que se han hecho, y la de revisiones, y la de obras de teatro, y la de tesinas y doctorados que se han hecho sobre los dos, ¿no? Yo me he empeñado en, como todos estamos hablando de la Odisea de Homero, claro, que ya nos contarán si es de Homero o no, ¿no? Pues siempre empezamos con un poema, y yo me voy a empezar con el comienzo de la Odisea, que como sabéis está escrita en verso, aunque a nosotros nos llegue en verso libre, con una musicalidad así como cogida un poco por los pelos porque prima el contenido a la forma, aunque hay traducciones bastante buenas. Pero a ver, está escrito la Odisea en hexágonos, uy, en hexágonos, en hexámetros, pero no de sílabas, sino de pies. ¿Sabéis lo que es, no? De grupos de sílabas en las que hay una o dos que son tónicas, ¿no? Y entonces, pues eso para traducirlo al español es una cosa muy complicada. Para traducir la forma se perdería muchísimo el contenido. Entonces yo he traído pues una cosa muy libre, pero que da idea de cómo empieza este poema, este gran poema épico que es la Odisea. Es el del libro primero, el comienzo. Dime, oh musa del héroe ingenioso, que después de arrasar la sacra Troya, anduvo tanto tiempo peregrino, viendo muchas ciudades y costumbres, sin cuento, conociendo grandes penas, sufrió en el mar su alma, procurando la propia salvación y de su gente. La deseada vuelta, pero inútil, fue su afán, porque víctimas de necia codicia, sus amados compañeros perecieron al fin. Las lucias vacas del sol, hijo de Hiperión, insensatos, a comer se atrevieron y furioso les quitó el dios de su regreso el día. Parte de estas hazañas comunícanos, adorable deidad, hija de Júpiter. Ya los héroes todos libertados de la muerte, del mar y de la guerra, en sus casas estaban, pero a Ulises, de su esposa y su regreso codicioso, detenía Calipso, ninfa augusta, en un antro profundo deseosa de hacerlo su marido, y aunque el tiempo de que a Ítaca volviese con el giro de los años llegó, ni se veía libre aún de males, ni en su hogar cercado de sus dulces amigos. Cuántos dioses hay en el vasto Olimpo se apiadaban de su suerte cruel, menos Neptuno, que es exactamente. Hola, buenas tardes. Hola, perfectamente. Gracias. Exactamente, es Poseidón, que tenía unas cosillas ahí pendientes con él. Bueno, vamos a darle la palabra a Marité, que va a traer unas notas biográficas para empezar, ¿vale? Vamos a hacerlo de esta manera. Marité va a hacer la introducción biográfica y luego cada una, por orden, va a tomar la palabra. Pues ya sabéis, como máximo unos 3 minutos, pero calmados, de manera que las personas que son de otro país y no es esta su primera lengua, o las que estamos sordas, pues les sigamos, ¿no? Venga, Bueno, gracias. gracias. Espera un segundo. A ver,
Yo hice la presentación de 7 minutos, porque Bueno, oye, es la presentación, claro. en tus A ver, esto es una instrucciones decía aproximación 6, 7 minutos. para ella, ¿no? Ahí, ¿Está bien? ahí, Ah, ahí gracias. está bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver, tratar de ver aquí. Sí, sí. Bueno, Homero nació en el 1102 antes de Cristo en una isla del Mediterráneo. ¿Dónde está? Perdón. What? What? ¿Qué hago con esto? En una isla, espérate, ahí está. Entonces me toca leerlo aquí. Quería ser muy técnico y no puedo. Bueno, perdón. Yo, perdones. Eso también. Yo la miro y le doy de lado a todo lo que era. Si me lo mueve, Vale, me pierdo. Tenemos un poco de ¿Ya? paciencia. Bueno, No ok. pasa nada. Entonces, a ver, Homero nació en el 1102 antes de Cristo en una isla del Mediterráneo, hijo de madre soltera que después del nacimiento de Homero se casó con Fenio, famoso bardo que dirigía una escuela poética y quien le enseñó el oficio. A la muerte de su padrastro, Homero decidió dedicarse a viajar y visitó Iberia, entre otros lugares. A su regreso, contrajo una enfermedad en los ojos y quedó ciego. Entonces, decidió dedicarse exclusivamente a la poesía. Se casó y tuvo 2 hijas. Bueno, esto es lo que dice la más antigua de las biografías de Homero, atribuida falsamente a Heródoto. Y según otra leyenda, Homero sería egipcio y en Menfis encontró los poemas sobre la guerra de Troya y sobre el regreso de Ulises que habría escrito la poeta egipcia Fantasía y los adaptó para escribir la Ilíada y la Odisea. Según otras fuentes, era hijo de Telémaco y por lo tanto ¿En serio? nieto de Ulises. O sea, igual que nosotros, los antiguos no sabían nada de Homero. Vale. Entonces, como nadie sabe nada de Homero, yo me inclino por una biografía ficticia de Robert Graves Ajá. en su novela La hija de Homero, de 1955. Increíble, Chapría. Entonces, según Robert Graves, Homero es un aedo ciego y anciano que vive en una isla del Mediterráneo. Está casado. Oigo y pila. Está casado, tiene una hija llamada Neusica y varios nietos. Y ahora cito un párrafo de Graves. El viejo Homero, sentado en el umbral de su Menta casa. fresca Gracias. y un poco de leche fría por si también necesita. ¿La señora está bien? Yo sí, bueno, quiero decir que no estoy mal. Estoy muy ¿Le bien. apetece café o té? Sí, un café sí puede ser descafeinado. ¿Solo con leche? Solo. Pero solo. Gracias. Interesante. Me encanta. Ahora puedo continuar. El viejo Homero, sentado en el umbral de su casa, escuchaba el rumor de los niños corriendo descalzos sobre las losas del patio. Sus pies golpeaban el suelo en un ritmo que se repetía una y otra vez. Largo, corto, corto. Largo, corto, corto. Largo, corto, corto. Ahí está, pensó. Nausicaa, dice Graves, la autora de la Odisea, escucha los versos de su padre, que era un aedo, famoso, escucha los versos de su padre y los reinterpreta, añadiendo matices femeninos y ajustando la narrativa. Entonces, quedémonos con el Homero de Graves. ¿Me lo puedes explicar? ¿Quién es? ¿Quién es? Robert Graves, el que escribió Yo, Claudio. Ah, vale, vale. Él escribió una novela que se llama Pero que La se le hija fue de el hombre Homero. también de la cabeza, ¿no? No, no, la hija de Homero, ¿por qué se le, no? Él escribió una novela que se llama La hija de Sí, Homero. es que eso es todo mucho más ficticio que lo anterior. Y Robert Graves, Pero, que es pero, posible. Robert Graves tiene son 3, 4 tomos sobre los mitos. Yo los tengo en casa. Sí, ¿Sobre sí, los? sí. Los mitos. Ah, No, vale, no, vale. Robert Claro Graves que eso sabe es lo que... cierto. Bueno, pero eso es algo ficticio. O sea, lo que yo digo, Sí, si lo nadie sabe quién reinterpreta, es, ¿no? si nadie sabe quién es Homero, pues cada uno se lo puede inventar, ¿no? Sí, me
Bueno, ok, pero entonces ahora Pero ya se sale lo nada. que sí es cierto, es que fuera quien fuera el autor de la Ilíada y la Odisea, estos se transmitieron oralmente durante siglos antes de ser escritas. Y se estima que su composición original pudo ocurrir entre los siglos 9 y 8 antes de Cristo, cuando el alfabeto griego aún no estaba ampliamente difundido. La versión griega escrita más antigua que se conserva es un fragmento en escritura griega arcaica encontrado en una tabla de arcilla del siglo VII antes de Cristo, que fue descubierta en Olimpia en el 2018. Y esta es una placa de arcilla con 13 versos de la Odisea, del libro 14, donde Ulises habla con el porquero Eumeo. Y la placa fue encontrada cerca del santuario de Olimpia, lo que sugiere que los poemas homéricos ya eran recitados en contextos religiosos o culturales importantes de la época. Y la versión completa, más antigua, escrita en griego de la Odisea, proviene de la época helenística, específicamente del siglo III antes de Cristo, y está asociada al trabajo de los filólogos eruditos de la Biblioteca de Alejandría, Sí. quienes realizaron las primeras ediciones críticas de los poemas homéricos. Y fue luego que lo dividieron Sí, de 24 en versos. 24. Cenódoto de Éfeso del siglo III antes de Cristo Sí. y Aristarco de Samotracia del siglo II, que fue el sexto director de la Biblioteca de Alejandría. Dividieron el texto original en 24 cantos, lo depuraron, eliminando repeticiones y variantes. Y precisamente la versión de Aristarco se convirtió en el texto canónico de Homero, y todas las ediciones modernas, desde el Renacimiento hasta hoy, se basan en ella. Ninguno de los originales alejandrinos, escritos en rollos de papiro, ha sobrevivido. Y lo que tenemos son copias posteriores, los manuscritos bizantinos de los siglos IX al X de nuestra era, escritos en griego medieval bizantino. Sí. Sí. No, solo la fruta lo tiene por ahí. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. De nada. Bueno, algo que a mí siempre me ha llamado la atención en todos la literatura han sido las traducciones. Y en el caso de la Odisea, por la Ilíada, mucho más. O sea, en el caso de los clásicos, mucho más. Ya en 1932, Borges, en un artículo titulado Las versiones homéricas, que Maísa nos regaló, las versiones homéricas, se pregunta de las centenas de traducciones, ¿cuál de esas muchas es fiel? Y responde que ninguna o que todas. Claro. Pues tenemos la dificultad categórica de saber lo que pertenece al poeta y lo que pertenece al lenguaje. Así que Borges concluye con una sentencia. A esta dificultad feliz debemos la posibilidad de tantas versiones, todas sinceras, genuinas y divergentes. Y en su momento, Borges prefirió la traducción del clérigo inglés Samuel Butler de comienzos del siglo XX. Gracias. Que es una traducción en prosa y estilo coloquial, a la cual Borges denomina irónica novela burguesa. Es esta la traducción en la que se basa esta preciosa edición de Blackie Books, que realmente aquí dice que ya tiene 40.000 ejemplares, es ya la octava edición, es muy lindo, recomendable. Bueno, Butler fue también el primero en reparar la feminidad de la Odisea. O sea, que él dice que Ulises, Odiseo, el protagonista, no es Ulises, Odiseo, el protagonista, puesto que él no es más que el marido ausente, que a su regreso se justifica con una retahíla de mentiras, que la verdadera acción se desarrolla en Ítaca
en el pulso entre Penélope y sus pretendientes. Y un papel no menor tiene en la obra de los demás personajes femeninos, como Calipso, que convive 7 años con Ulises y le ofrece la inmortalidad, Circe, que sucumbe a los encantos y a la elocuencia de Ulises, y Nausicaa, que lo imagina como marido ideal. Y esto, junto con las frecuentes muestras de sensibilidad femenina que recorren la obra y la alejan de la rudeza de la Ilíada, ¿no? Porque la Odisea tiene un lenguaje mucho más suave. Llevó a Butler a afirmar que no fue Homero el autor de la Odisea, o sea, el mismo Butler, uno de los grandes traductores, dice que no fue Homero el autor de la Odisea, sino una mujer. O sea, Robert Graves eventualmente se inspiró en este juicio. En Butler. En Butler, sí. Bueno, y exacto. Y lo que es fascinante es cómo realmente el estilo de una traducción imprime en ella un enfoque y una perspectiva. Entonces, y en el caso que me interesa, yo quiero mostrar el enfoque feminista. Y comparo algunas características de algunas de las traducciones. Entonces, por ejemplo, tengo la traducción de Butler de 1900, la que yo leí o escuché, que es la de Emily Wilson, que es la primera mujer que tradujo la Odisea al inglés de 2017, que es también muy, muy buena. Y la de Carlos García Gual, que es el traductor de la Alianza, de la edición de Alianza, que fue era la que yo vi en la invitación de la tertulia. García Calvo, ¿no? García Gual, Carlos García Gual, de 2000. García Calvo también la tradujo. No sé, bueno. Entonces, bueno, el caso de Samuel Beckett, por ejemplo, es una prosa directa y coloquial. Lo que dice Borges, una novela irónica burguesa. Y, por ejemplo, Butler elimina los epítetos homéricos. Entonces, en vez de decir el divino Odiseo, dice Odiseo. La de Emily Wilson presenta, su enfoque es un enfoque de justicia social y género. Usa siempre términos que evitan la idea de que las mujeres sean propiedad de los hombres. Es decir, ella dice esposa en vez de mujer de. Ella dice esclava en vez de sierva. Sí, Qué interesante. Y, por ejemplo, este Carlos García Gual, que tiene una traducción filológica española muy, muy clásica. Un momentito, es que es muy interesante porque Agustín García Calvo sí que hizo una traducción, pero, o sea, hizo una traducción de la Ilíada y la hizo en verso, manteniendo el ritmo original. Con lo difícil que tiene que ser. Sí, que tiene que ser, sí. Y también, pero este es otro, este es García Gual. Bueno, vale. Y entonces este García Gual entonces busca siempre un equilibrio entre un rigor académico y accesibilidad. Y él mantiene los epítetos y fórmulas homéricas. Entonces, el astuto Odiseo, por ejemplo, dice, se usa un lenguaje lírico. Yo he oído que eso, o sea, he leído que esos epítetos y todo eso le daban pie a respirar para poder entonar la oralidad de la obra. O sea, que y claro, y era un momento en el que mientras decía eso, que era como mecánico, podía ir el bardo. El bardo o el aedo, ¿no? El aedo. El aedo podía ir ya pensando en cómo seguía lo siguiente. Entonces, las otras cosas son bastante libres, traducciones bastante libres. Bastante libres. Entonces, bueno, mira, por ejemplo, entonces aquí, con respecto a la perspectiva de género, en el caso de Butler, a pesar de que decía que lo escribió una mujer, él tiene un enfoque muy tradicional porque refleja los valores victorianos. O sea, el tipo hizo la traducción en 1900. Y entonces las mujeres son para él especies de arquetipos, son princesas, brujas, víctimas, ¿no? Mientras que la traducción que yo digo feminista de Emily Wilson reinterpreta a las mujeres como agentes activos y cuestiona el patriarcado homérico.
Y esta otra, la de García Gual, entonces como es un clásico con sensibilidad y respeta la traducción, pero humaniza a los personajes femeninos sin reescribirlos, sin reinterpretarlos. Por ejemplo, en el caso de Circe, Samuel Butler dice que es una bruja. Entonces él es muy moralizante, ¿no? Y por ejemplo, cuando dice qué es lo qué es lo que la bruja da, entonces Butler dice venenos malvados. Emily Wilson dice drogas potentes. Claro. Circe le da drogas potentes o usa. Cambia. Entonces, ¿no? Esta es una figura, entonces le da a Circe una figura poderosa, autónoma, igual que Odiseo, está ¿no? Y en el caso de García Gual es una neutral. García Gual dice filtros, pero sí la pone como una diosa misteriosa, sin juicio moral, pero tampoco una persona muy empoderada. En el caso de las criadas, Butler las pone como culpables. Dice sirvientas irrespetuosas. O sea, justifica su ejecución con un tono frío y funcional. En el Emily Wilson, entonces, ellas son las pobres esclavas. Las pobres, o sea, denuncia la violencia misógina, ¿no? Y en el caso de García Gual, entonces es neutral, o sea, simplemente dice esclavas, pero no justifica ni condena, o sea, García Gual es muy neutral. Y en el caso de Odiseo, entonces Butler lo pone como pragmático y menos poético, Wilson lo pone como vulnerable, humano, y García Gual, elocuente y heroico, ¿no? Okay. Todo está en los ojos del traductor. Todo está en los ojos del traductor. Entonces, ¿Cómo se dice en inglés? Everything in the eyes of the beholder. in the eye of the beholder. Everything is in the eye of the beholder. Exactamente. Porque en realidad, no saber, esto a mí me sorprende, perdón, no me corresponde, pero solamente esto, contarse, quitarle los epítetos, a mí me parece una cosa tan maravillosa, los epítetos, de una creatividad fantástica, ¿no? ¿Qué sé yo? Aunque no se entienda muy bien. Oye, es lo único que te lleva a ese tiempo. Porque el lenguaje, el resto del lenguaje las traducciones modernas Más plano. son como muy contemporáneos el lenguaje. Solo eso te lleva a, oh, dioses, oh, musas, oh. Claro, sino como el vinoso polvo. Sí, Yo estoy la enamorada de y las la que trae. y las saladas palabras. Mm. Sí, me parece maravilloso. Bueno, perdón, que quería simplemente dar por la traducción. Por la traducción. Culpa. Sí, sí, o sea, entre gustos no hay disgustos, entonces, claro. Es así. Aquí en este caso, sí, cada uno que elija la que tenga a mano, la que más le interese. Bueno, Eloisa, ¿quieres empezar? Bueno, deciros que esta es mi tercera lectura, aunque no la he podido completar. Y me ha encantado porque, bueno, la primera vez tenía 15 años, que era cuando la traducíamos en el colegio, en el griego. Ahí. Y claro, a mí me abrió un mundo tan imaginativo, tan maravilloso, en el que cabía todo. Desde el ritmo de las cóncavas naves, ay, las esdrújulas, cómo las maneja, qué belleza, ¿no? Al podazo quiso Gileos, Giles y los gileros. Es que lo veías como se desplazaba. Era de una belleza. Para mí, los epítetos y la adjetivación es única. Exacto, es eso. Y es tan imaginativa y le da tanto ritmo, quizás sea para respirar, como dices tú, o para acordarse de por dónde Sí. voy a seguir, Claro, pero absolutamente maravilloso. Entonces, primera lectura, pues introducción a la mitología, porque habías oído hablar o leído de los 4 dioses principales, pero no de tantos, como tenían uno aplicable a cada necesidad, tenían un dios ahí al que
Hay que darle esa función, ¿no? Segunda lectura, el viaje de ida y vuelta de un hombre, ¿no? Una persona por Correcto. todo lo que tiene que pasar, por todas esas dificultades, cómo sucumbe, cómo viene de una victoria pero que no le sirve para nada, cómo toda esa cosa filosófica del ser humano, de la trayectoria humana, que también me fascinó. Ya me fijé menos en la estructura, pero sí más en todo. Pobrecillo, es que dime una dificultad que allí aparece. Maravilloso. Tanto de mujeres como de hombres. Y esta tercera vez me ha parecido, aunque no lo he acabado, pero me ha encantado el trato que se le da a Penélope. O sea, Penélope, que es la protagonista más importante, la mujer, no la protagonista más importante, la mujer más importante, pues me encanta, porque está rodeada de novios. Sí. Y nunca la culpan a ella de ser frívola, ni de ser casquivana, Sí. ni de ser la que atrae. En un momento dado, sí. Pero, Dicen que es ella la que tiene la culpa de que le da pie, pero no le da pie, que no se aclara. pero o sea, más parece la masa de hombres Hombre, atraídos hombre. que caen en la miel. O sea, Ujú. que para cada uno la miel era una cosa, pero solo se le dice en una o dos ocasiones que ella es la que provoca, pero en el resto no es la provocadora. Entonces, eso me encanta, porque es una mujer que se deja querer, que no se deja querer, porque ella teje y desteje, que quiere decir, no quiero cambiar, quiero esperar. Sí, ella espera porque sabe que él va a volver, y eso es maravilloso. Alguien que no pierde la esperanza a estas alturas de la vida me encanta. No, te toca a ti. Ay, qué difícil. Difícil, ¿por qué? Chica, yo tengo que explicarles que esta mujer es absolutamente pragmática, concreta. A mí, todo lo que habla las admiro. Pero a mí lo único que me mueve de este libro es la parte, a ver, voy a separar los dioses que tienen sentimientos humanos. Yo me eduqué con dioses que tienen otras sentimientos. Me impresionó que tienen envidias, celos, cómo interactúan con los humanos. Y la otra cosa que me impresiona del libro es la parte sentimental, o sea, que Penélope deja, que Penélope intuya que su marido va a volver cuando se supone que murió, ¿no? O sea, siendo bien concreta, lo lógico era, la probabilidad era que el señor estuviera dead. Me impresionó, la otra cosa que me impresionó, perdón, pero de nuevo, yo de literaria termino, pero yo leo. Y la parte humana, el amor, a este gallo pasa 10.000 aventuras, pero lo único que lo mueve es su terruño, es volver a su tierra, es volver a su tierra. Pasan años, pero muchos años, que él quiere volver a su tierra. Y esa cuestión a mí me toca. Como les insisto, o sea, precioso. Creo que es tercera vez, no lo terminé de leer, ¿eh? Tercera vez que lo leo, tal como tú lo leí en el colegio, después lo leí de adulta, pero yo leí hace para adentro. Lo que más me impresiona es el trabajo que hay entre los dioses y los humanos, cómo se reconocen, cómo mueven los hilitos del futuro, del presente, esa cuestión a mí esa es o sea, es más emocional que literario. Es muy válido. Sí, claro que sí. A mí me ha gustado. Claro. Bien. Perdón, he escrito quizá demasiado y puede decirme de palabras. Ya verás, luego te espero en la puerta. Me llama la atención que a pesar de que el mito viene del mundo antiguo, A ver si puedes hablar un poquito más alto porque esto no. vale, me llama la atención que a pesar de que el mito
viene del mundo antiguo, es fácil relacionarse con nuestras vidas actuales, porque parece que la condición humana no ha cambiado mucho. Refiriendo a las cosas cotidianas, se destaca que esa gente clásica valoraban las mismas cosas que nosotros. Les gustan cosas bonitas, por ejemplo, copas de oro o de plata, ropa bellísima. Sus costumbres también eran semejantes. Pasaban mucho tiempo comiendo y bebiendo. A ellos también gustaban combatir. Lamentablemente nosotros vemos la misma violencia en el mundo actual. También eran un problema. Robos de Ganado, ¿no? sí. Ganado. Al tiempo de la tradición oral, y algo que me interesa mucho es cómo les encantaban escuchar historias. Las élites tenían la costumbre de escuchar bardos durante sus banquetes. También la gente normal escuchaba poemas en días especiales recitadas por rapsodies. Tenían sus héroes y sus sinvergüenzas, como Cíclope y Antonius. Para mí son muy semejantes a las telenovelas de hoy. El público conoce a las personalidades y les gustaba disfrutar más de sus aventuras y conoce cómo han sobrevivido sus dificultades con el ayuda de los dioses o a pesar de ellos. Les encantaban imágenes de otras partes exóticas, como el país de los lotos y también descripciones sanguinarias, como el fregamiento de Cíclope. Las historias muestran las actitudes patriarcales a nosotros, de Homero. Penélope es un carácter para mí exagerado y representa todas las virtudes de mujeres del punto de vista de hombres, sobre todo lealtad. Ellos no actúan mucho, ellos son dentro de sus casas, están cosiendo, cosiendo, sí. También a la gente les encantaba imágenes de otras partes, he dicho Circe y Calipso son mujeres peligrosas que han capturado a Ulises contra su voluntad. Mira, que son las mujeres que eran culpables, no era que Ulises ha querido quedar con estas mujeres o diosas muy seductoras. Hablando de los dioses, supongo que han usado los dioses para explicar cosas que no podían comprender, como tormentas en el mar. Pero seguro que los dioses eran muy importantes. Siempre las protagonistas de la Odisea hacían sacrificios a los dioses. Para mí era una sorpresa de descubrir que la gente ha comido los animales que ha sacrificado. Claro. He pensado que los animales han quemado hasta que solamente estaban brasas. Sí, porque era un sacrificio
beneficio, no algo bueno para la gente. Mira, Jane, eso es como cuando nosotros bendecimos la mesa. Dios, te ofrecemos este pan que nosotros vamos a comer. Claro, las libaciones. Se hacen las libaciones. Claro. Vale, solamente para decir algo pequeño. El estilo muy sofisticado y muy pensado. No empiece con las aventuras de Ulises. Era una estrategia muy útil para crear suspense o para dar el contexto. Al principio, a través de otros ojos, conocemos el heroísmo de Ulises, la tristeza de Penélope y la vergüenza de los pretendientes. Esa estrategia se usa en el cine hoy también. Supongo que la Odisea ha afectado la literatura en el futuro. Seguro que es uno de los primeros ejemplos de la trama que conocemos como el viaje del héroe. Usa muchas conversaciones para relatar la historia. También usa muchos símiles como pinturas vivas para intensificar las descripciones. Y mira, gente con Shakespeare, por ejemplo, ha hecho lo mismo. Claro. Es un estilo muy formulaico y repetitivo, para que los bardos podían recordar y al mismo tiempo improvisar miles de líneas. Me ha gustado mucho el bonito frase, amanecer de dedos rosados. Eso, la aurora de dedos rosados, aurora, de la mañana. Esa es otra de las Sí, que se echan de menos y se suprimen en una traducción volviendo de esto, ¿no? sí. Precioso. Hay descripciones maravillosas. Por ejemplo, el Palacio de Alcinos con su jardín fenomenal, lleno de frutas y flores. En cuanto a climas, parece que la cultura de los ancianos ha estimado generosidad y violencia, lealtad y venganza. Para mí, el asesinato de todos los pretendientes, excepto dos, fue horrible y no necesario. Supongo que Homero muestra que el ser humano tiene defectos. El caso de la actriz me interesa mucho. Comía con sus sirvientes, son esclavos. Es que Homero nos dice que la desigualdad es fea. También el porquero es un hombre muy noble. Bravo, bravo. Malena, a ver si lo supera. No, te has puesto el listón muy alto. Pero retomo algunas cosas de las que dijo Jane, y que también mencionó Eloísa, porque de alguna manera, bueno, todos sabemos que la Odisea y la Ilíada son como las piezas fundamentales o fundacionales de nuestra literatura occidental. Especialmente la Odisea, por la importancia que tiene como una de las formas de la narración, ¿no? Mi maestro Piglia decía que había, entre las formas de la narración, había dos que eran fundamentales. El relato como investigación, el enigma, Edipo, digamos, o los cuentos de Poe, o el relato como viaje. Sí, y Odiseo es realmente, es como que sienta las bases para el relato como viaje que continúa hasta ahora y que también tú hablabas de la influencia en la literatura. Bueno,
Este es el texto básico, pero que le sirve de ayudar. Alicia, uno lo lee y piensa, Alicia en el País de las Maravillas, es también otra forma de, o qué sé yo. Otro viaje. Es otro viaje, los viajes de Gulliver, Robinson Crusoe, en fin, todo esto. Y lo que tiene algunas como características, presenta, hay una fascinación por los otros mundos. Sí, Esto es, y que funciona también en todas las literaturas de viaje. Y que una ley que es importante y que acá aparece mucho acá en la Odisea es lo inesperado. Todo puede suceder. Y no necesita tener un motivo, es el viaje mismo el que funciona como motivación, ¿no? El azar es importante, todo puede suceder. El viaje es el gran marco, es lineal, pero al mismo tiempo que es lineal, es como que hay saltos en la narración. De golpe aparecen otras cosas, pero siempre hay una línea que es hacia la meta, que es la de Odiseo de llegar a Ítaca. Y hay un canto que se destaca mucho los estudiosos, digamos, que es el canto 19. El canto 19, cuando Odiseo es lavado por la esclava, y hay esta situación que los expertos llaman el extrañamiento brechtiano, cuando es como parece ser, pero en realidad uno percibe otra cosa o lo muestra de otra manera. Es otra manera de ver la realidad, que es lo que Odiseo ve en Penélope y que no le quiere decir que es él realmente, es Odiseo. A mí me interesaron mucho los temas, pero que también esto todo está tan visto, todo el mundo ya lo conoce, así que mucho no voy a hablar. Pero el tema del orden patriarcal, que aquí se ha mencionado. Y a mí me llamaron, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que tú mencionabas de los dioses, el descenso a los infiernos, etcétera. El tema de las clases sociales. Es cierto que las artes comen, pero en realidad llega Odiseo como forastero, llega como un inmigrante, entre comillas, y entonces es muy maltratado. Como que ahí no hay, en realidad, no hay compasión hacia este pobre hombre por parte de los pretendientes. Hay un maltrato muy fuerte, que se contradice al mismo tiempo, a mí me pareció, con que me fascinó, las descripciones de la hospitalidad, que además sí. la hospitalidad, ¿cómo termina? Siempre se lo envía con regalos, oro, plata. Entonces, hay esa hospitalidad de los griegos de esa época. De los griegos con pasta. Claro, por eso es que yo hablaba justamente. Claro, sí te he pillado. Está eso, tienen esta hospitalidad, Claro. las cráteras, que es una palabra que yo no conocía. Yo no sabía que eran estas Una vasija, ¿no? Esa es la vasija, sí. Entonces, por eso está el hambre. Y el tema del insomnio, cuando no puede dormir, etcétera. Este es otro tema que se repite varias veces. Y cómo se va introduciendo. Bueno, a raíz de que se publicó, y ya con esto también no quiero ser muy pesada, a raíz de lo que Marité hablaba de lo de las traducciones, que es todo un tema como parte, daría para un seminario, las Interesantísimo. traducciones de la Odisea y todo esto, se ha traducido en verso al castellano en la Argentina el año pasado. En con forma de modismos. verso. Con modismo argentino. Para que lo entienda toda América Latina. Es una edición y está en verso, para los exámenes, todo esto. Sí. ¿Cómo se llama la autora? Sí, la edición es de Coligüe, el clásico Coligüe, y la traductora es Marta Alesso. Marta Alesso. Qué trabajo, ¿eh? Sí. Dice, acá el artículo dice, se produce un nuevo hito en la historia de la traducción argentina. Y de lo que se va hablando también es muy interesante porque se trae, bueno, una teoría. Todos ya empezamos con una cosa demasiado complicada. Bueno, sí, porque es Auerbach y todo esto.
entonces lo dejamos ahí. Pero decía que como a través de la Odisea, que la literatura fue incorporando pues, podrían progresivamente a la vida los asuntos y hasta los pareceres de las personas de clase baja, los pobres, los necesitados, los trabajadores, lo popular. Esta es una variante. Y habla también de la que realmente a mí me pareció más interesante que Penélope, disculpe, que es en realidad la que se da cuenta quién es Odiseo con la señal. Claro. Entonces, pero que representa Euriclea, es como sería, es ella, la clase más baja, la que realmente lo reconoce. Y bueno, había mucho más para decir, pero bueno, como van a surgir más cosas. Me voy a acordar además más cosas. Sí, es un libro para leer y releer muchas veces. Sí, es inacabable, ¿eh? Es inacabable, porque Sí. además hay que volver hacia atrás, etc. Y si encima te empeñas en mirar las ediciones en prosa, en verso, ya te sumerges en la investigación, Sí, no, la cantidad de obra que ha dado de sí, luego, mm, que ha influido. es todo muy fantástico. Bueno, Oye, Cristina, ¿tú sabes cómo encender un poco más la es luz? lo que te iba a decir. Ah, que me lo ibas a preguntar tú a mí. Te iba a preguntar. Es que, hija, yo veo muy poco. Yo he escrito 2 o 3 cosas aquí, pero no me veo a mí misma. Que estuve pensando recién en ti, justamente. Ah, sí, qué bien, hija. No, esa es de fuera. Ah, y un poco más, ¿no? Sí. Sí. Pero ahora pelincito más, pero Un felicito. Bueno, pues le toca a Sonia. Bueno, yo es que la verdad es la tercera lectura, me pasa lo mismo que a ti. Y no me preparo nada. Es que realmente esto es una obra que puedes estar hablando horas y horas y horas y horas, Claro. porque el tema ¿Te ves? ¿Te ves? sí, me veo. Mm. El tema de la forma, pues bueno, desde luego es muy interesante y es para los estudios. A mí personalmente procuro leer siempre en el idioma original, pero claro, griego clásico, aunque haya dado griego en la carrera, eso no me lo voy a leer, evidentemente. Entonces las interpretaciones me han interesado mucho las que has comentado de García Huel, porque una cosa es que, desde luego, el que traduce interpreta, evidentemente. Claro. Pero hay que ser lo más fiel posible al texto. Entonces, la Pero hay García gente que Huel, no. no, hay gente que nada, porque Claro. las que estaba contando la mayoría no, o sea, que son imaginarias. Entonces, aunque tengas una lectura feminista que la puedes tener del texto, o puedes no tener una una lectura del tipo que sea, a la hora de traducir tiene que ser lo más exacto al texto posible. O sea, que eso es. Bueno, a mí que siempre es lo que me interesaría. Pero los clásicos son también para ser reinterpretados, porque yo coincido mucho. Bueno, sí, va a ser, todo Sí. se puede reinterpretar, Pero no a la hora de traducir. A la hora de traducir tienes que ser fiel al texto. a ver, Tienes lo más fiel posible. que no se vea esa intención en el autor que a lo mejor no la tuvo. Claro, exactamente. Exactamente. Sí, claro. Exactamente, porque a mí me parece que Homero, como muchos de los escritores, Era un hombre de su edad. claro, de su era un hombre de su época y él te cuenta lo que ve. Él te está contando lo que ve. Y eso es lo interesante, porque interpretaciones, yo sugerí esta obra porque se están haciendo unas interpretaciones actualmente que no tienen que ver con las interpretaciones que se han hecho continuamente de la Odisea. Es el libro, que es la pregunta que se haría, que no solo es que ha influido más en la literatura, es que el libro que más ha influido en la cultura occidental. La pregunta está, ¿por qué? ¿Por qué? Que ha sufrido, dices. No, que ha influido. Ah, perdona, sí, claro. No solo en la literatura, sino en la cultura occidental, en nuestra cultura. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estaría Los mal dioses. pensado. No, porque establece un orden social. Claro. Y por Establece muchas un orden cosas más. social. A ver si Muchas me cosas. dejas a mí un lugar. Sí, luego. es que establece un orden social que está basado en una distribución, en unos roles de género y está basado en un sistema económico y está basado en la fuerza. Entonces, claro, ¿ahora qué te encuentras? Pues te encuentras que se están viendo ese tipo de interpretaciones que hasta la fecha pues no se han visto, porque además eso lo que se ha hecho ha sido permanecer en el tiempo, que es lo que ha hecho. Hablamos de los dioses. ¿Qué son los dioses aquí en la Odisea? Los dioses no es nada más que una interpretación del mundo humano. Son como los humanos, que vamos, al fin y al cabo, la religión muchas veces, que yo soy católica, es una interpretación del mundo.
Y entonces esta es la interpretación del mundo que tenían los griegos. Sí. Y entonces estos dioses son el destino, lo que la vida les arrastra. Sí, hablamos del viaje. Efectivamente, el viaje ¿qué es? Pues que el viaje es la trayectoria de la vida. Y este es un viaje que empieza en media res. Quiere decir que empieza a mitad de la acción. Está de regreso. La otra parte no te la cuenta él, a mitad del libro. Entonces yo creo, desde mi punto de vista, que lo más importante es el orden social que establece. No sé, el otro día la vi porque ha estado todo el tiempo en los cines, no estaban en las plataformas, pero bueno, ya la han metido, que es El regreso de Ulises. Y no es exactamente ¿Sabes que la ponen esta semana en Río Verde, en el Cineclub Buñuel? la ponen. Pero bueno, Sí, ahora hay es que ha una habido nueva mucho debate versión con de la ella. Odisea, que es la Sí, de sí, Christopher- claro, la la de nueva. Christopher No, pero esa Nolan. no, Esa se va a estrenar en se va a agosto. estrenar, que yo Esa estoy se va a deseando estrenar. ver a esa. Esa tengo mucha curiosidad por Es la verla. del director de Sí, Oppenheimer, sí, sí, Christopher sí. Nolan. Sí, Christopher Nolan. Y tengo verdadera curiosidad, porque además es un hombre que viene del mundo de la literatura y encuentra que la literatura no tiene éxito y no gana dinero, pero con el cine sí. Entonces sus Sí. interpretaciones tienen películas muy buenas que otras que no tienen absolutamente ninguna base científica. Pero tengo verdadera curiosidad por saber qué es lo que dice de la Odisea. Y esta otra película que han hecho ahora reciente, pues claro, la gente dice, "Es que esto no es la Odisea". No, efectivamente, no es exactamente la Odisea. Le está dando la réplica a la Odisea, que es otra cosa completamente distinta. Pero réplicas a la Odisea ha habido muchas. Si pensad en alguna réplica escrita por un hombre que vaya en contra de la Odisea y que esté cuestionando todos los estereotipos que se enmarcan en la Odisea, porque en la Odisea se enmarcan unos estereotipos culturales y de género que han trascendido a lo largo de los siglos y que todavía, por mucho que nos hayamos avanzado, es el regreso de Ulises, por mucho que hayamos avanzado, siguen estando ahí. Mm. Esos estereotipos. Hay unos Sí, estereotipos de eso es. mujeres, nos preguntamos cómo son los estereotipos de mujeres. Bueno, pues Sí. Penélope, os voy a rebatir a los que pensáis que tiene esperanza. Penélope no reconoce a su marido. Aquí nadie reconoce a Ulises. El único que reconoce a Ulises es el perro. Argos. Qué maravillosa esa escena de Es que porque además se muere. Se muere. Cuando reconoce se muere, ¿no? Entonces, pero es que Ulises, cuando por fin llega, acaba con todos los pretendientes, y luego ahí hay una cantidad de simbología tremenda, acaba con todos los pretendientes, Ulises se vuelve a marchar, porque tiene que plantar el árbol, que bueno, aquí hay una sesión con plantar el reino, plantar el árbol, tiene que plantar el árbol, y se vuelve a marchar esta vez por tierra, cuando ya está decrépito. Entonces, después de 20 años, Estamos bien, gracias. muchas gracias, después de 20 años esperando, no reconoce a nadie, nada más que el perro. Sí, tú quieres esperar. Bueno, estoy esperando al marido de mi época juventud. O tienes que ver qué es lo que vas a ir. Pero pues sí, precisamente en esta película, esta que os he mencionado, lo que hace muy bien es la interpretación de la figura de Penélope. Se la interpreta muy bien, porque puede que precisamente ella sea la heroína del asunto, porque las presiones que aguanta Penélope no las aguanta ningún diplomático hoy en día. Es así. Entonces, es una relectura del Ulises, de Odiseo, bueno, que se ajusta más a los tiempos. Efectivamente, no es todo. En esa película, si la veis, no es todo no es la Odisea. Hay Claro, cosas, puede ser. no es hay parte, no es solamente aparte del regreso, pero lo que sí es la Odisea es la interpretación del personaje. Pero no acaba como realmente debería acabar, porque él acaba como se supone que acabaría en la Odisea. Entonces, aquí hay mucha tela de que hablar, mucha. Entonces, yo la pregunta que sí que me hago son dos. Una, si habéis pensado en alguna obra que sea una réplica radical a esta obra. Y si habéis pensado por qué influye tanto en toda la cultura occidental. ¿Qué es lo que hace que, aparte de los estereotipos de género, por qué influye tanto? ¿Qué va unido a esos estereotipos de mujeres, a esos estereotipos de hombres? ¿Qué va unido a todo eso? Tema para pensar y para debatir. Interesante. Pues muy bien, Sonia, no sé si recoger el guante o tirártelo directamente a ti para que te explique. No quiero explicarme mucho, pero yo creo que cada uno tiene que hacer Ah, su nos tira el lectura. guante, ahí lleváis el guante. ¿Y tú qué?
Bueno, a ver si soy capaz de ver algo, ya sabéis. Yo no he escrito nada, he tenido una semana un poco complicada, pero me lo he leído, me he leído La Odisea de Homero varias veces, me la he leído en audio, me la he leído en ebook, me la he leído en libro y, y cada vez he ido descubriendo más cosas, cada vez me ha ido gustando más. Y una cosa que me ha pasado, que alguien, que creo que es, perdón, Verónica, eh, que ella es muy racional, ¿no? Yo he sido toda mi vida muy racional y según me voy acercando a las cosas que uno no puede controlar, que son las enfermedades de los padres, las decisiones de los hijos, la cercanía de la muerte, todo ese tipo de cosas, cada vez, además, estoy conociendo a gente que vive la vida de otra manera y que no hace drama por las cosas de la vida, pues cada vez soy más espiritual. Entonces yo lo de los dioses, a mí siempre, toda la literatura clásica me ha desagradado horriblemente porque me estaba hablando de unos dioses en los que ellos creían absolutamente y tenían defectos tan humanos que yo no los consideraba dignos de ser dioses, ¿no? Como Verónica, ¿no? Pero esta vez lo he estado viendo de otra manera, más aún cuando he tenido varias conversaciones con amigos y incluso he escuchado gente eh, que pueden ser teorías estúpidas y teorías locas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un programa que yo nunca lo veo, pero el otro día estaba puesto en mi casa y precisamente estaban hablando de los dioses, de los dioses del Olimpo, de los dioses antiguos, de los dioses vikingos, de los dioses que tenían personalidad propia, defectos, cometían tropelías y actos buenos y tenían misericordia o no. Entonces hablaban de que los dioses bien podrían ser creaciones humanas para depositar ahí en esos dioses el destino que uno no conoce y que nos atribula tanto a las personas, ¿no? A los seres humanos, igual que hacemos cuando tenemos un Dios, exactamente el mismo sentimiento, ¿no? Pero luego había otras teorías que decían, es que esos dioses probablemente tuvieran propiedades humanas y que existieran, porque imaginaos cuando los españoles llegaron a América y aquellas personas que no habían visto nunca a un señor a caballo, pues empezaron a pensar que alguien tan alto y con esas, con los escudos y con las barbas y todas esas cosas. Así fue. Exactamente, pues ellos pensaron, wow, estos son dioses, ¿no? Entonces hablaban y tenían sentimientos y comían y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pasa con los dioses así de estos del Olimpo y de otros dioses que son múltiples y que tienen comportamientos humanos? Y luego había uno en el ya así estirando la goma, como ha hecho también Marité con el tema de las teorías en cuanto a la cuestión homérica, ¿no? Que eran culturas extraterrestres que estaban en la Tierra, ¿no? Bueno, porque esas dioses, esos seres extraterrestres tenían ciertos poderes sobre los seres humanos que viven aquí. Anyway, ¿no? De cualquier forma, ¿no? De esa manera me ha ido a mí como interesando más el tema desde el punto de vista como antropológico, ¿no? Interesando más el tema de los dioses. Incluso les he tenido misericordia porque ese sentimiento que yo tengo en mi Dios de depositar en él lo que yo no puedo controlar, pues ellos también lo hacían, ¿no? Y bueno, pues se invocaban a las musas, invocaban al dios del mar, al de la guerra, al de todo. Pues igualito que yo, muertitos de miedo de no tener el control, ¿no? Luego, una cosa, entonces lo que quería decir que esta vez aprecian muchísimo más la lectura de la Odisea, pero mucho más. Y me está pasando mucho con las relecturas que estoy haciendo ya en esta etapa de mi vida, porque será que me estoy haciendo muy sabia. Me estoy haciendo sabia, porque ya voy a cumplir los 60, o sea que... No,
Los 60. Pero vosotras ya sois sabias. ¡Qué joven! Bueno, otra cosa, desde el punto de vista de escritora, que me ha fascinado es el estilo de la cuestión homérica también viene. ¿Qué pasa con el estilo de Homero? ¿No? ¿Es la Ilíada y la Odisea obra de Homero? ¿Cómo está escrita la Ilíada? La Ilíada son versos, ¿no? Pero son muchos más, creo que son unos 15.000 o algo así, son mucho más y están menos llenos de contenido y todo lo que se va contando es con un hilo progresivo del tiempo, ¿no? Y sin embargo, cuando lees la Odisea te explota la cabeza porque es la primera novela moderna que luego nos lleva a hacer cosas como las que hacía William Faulkner o lo que estamos viendo en la literatura contemporánea, por ejemplo. Esto es una novela en verso épica con tres tramas. O sea, no te cuenta, o sea, la historia se te complementa a través de las tres tramas. Una de las tramas es la de Telemaquia. la Teomaquia, exactamente. La segunda es la de Penélope, y porque ella lleva su propia historia y lo que está ocurriendo en la isla, con todos los pretendientes, con lo que pasa. Y luego la historia de Ulises, que en realidad tú has dicho que está hecha in media res, ¿no? Pero en realidad es muy curioso, porque es algo que hemos utilizado, que estamos utilizando los escritores de manera contemporánea y nos creemos que somos el huevo duro del kinder. Trata de inventar. Resulta de que en esa parte creo que son siete cantos, que son del 5 al 12, creo que es, No sé por qué no. del 5 al 12, ¿no? En ese espacio, en realidad lo que se hace es un flashback continuo, o sea, Ulises. Pero es la misma trama. Pero es que eso ya lo hacían los griegos. No. Está bien diferenciada lo que es uno de lo otro, Cristina. Sí, 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 sí. Está muy estudiado y bueno, y yo también lo veo así, que es como cuando tú, por ejemplo, coges una historia contemporánea y un capítulo te habla, o una parte del libro te habla de un personaje y que ocurre una cosa. Luego otra parte del libro, parte 2 y habla y le pasa a otra parte, ¿no? Y parte 3, ¿no? Y al final se unen todos los personajes en un final, ¿no? Pues eso es eso ocurre y eso es muy contemporáneo, pero porque lo hemos aprendido de él. De todos los griegos, eso hacían los Claro, griegos. es que ese virtuosismo y esa complicación y pedir esa colaboración con el lector o con el oyente, que es tomarlo como por un ser inteligente, ¿no? Porque claro, eso requiere que el que te escucha tenga mucha atención, sepa, no se pierda. Analepsis se llama. Se llama analepsis. Y entonces a mí la estructura de la obra me parece muy interesante. Luego, también me parece muy interesante cómo se van desgranando los valores a lo largo de la obra y cómo yo creo, para intentar contestar una de las preguntas de Sonia, que yo creo que todo el mundo se puede ver contemplado en Ulises, porque Ulises sí es un héroe, pero es un héroe a ratos, y es un héroe que miente, y para ganar, miente para ganar, es un héroe que en realidad no se va a una guerra que no es suya y deja a su mujer. Y no era muy buen guerrero. Sí, no, era un trapacero, o sea, él en realidad El caballo, que tampoco está mal, o sea, buscar artimañas y hacer estrategias para ganar tampoco es que esté mal, o sea, está válido todo, pero es más propio, por ejemplo, de la guerra de guerrillas, de las montañas, de los bandoleros, que de dos ejércitos honorables, uno
pero también es muy chalao. O sea, eso que hacían las huestes de dos ejércitos que se enfrentaban de frente y el que quedaba vivo, si quedaba alguno vivo, había ganado, es muy tonto, ¿no? Es mucho más trapacero, más canalla, más inteligente, más jugar en vez de con la fuerza, con las capacidades que tiene uno, tirarse a la sierra y ser bandolero y ir atracando gente por los caminos, ¿no? Y pues es un héroe más de ese tipo. Y a mí algunas veces me ha producido misericordia, porque en realidad Ulises, por ejemplo, se ve metido en muchos líos porque lo engañan sus propios hombres o porque lo defraudan sus propios hombres Cuando se van a comer. cuando se comen las vacas, ¿no? Eso en un héroe bien plantado que tenga mando, jamás se le revela la soldadesca de esa manera, ¿no? Y, y luego, o por ejemplo, en el lío que se mete cuando al cíclope le clava esto diciéndole que es nadie, y cuando le había salido también la trapacería, por puro orgullo, por pura vanidad, le dice que he sido Ulises. Y digo, madre mía, la que te queda que pasar con el padre del uniojo, que te va a estar persiguiendo por todo el mar sin dejar que regreses a casa, ¿no? Eso le ocurrió por defectos humanos. O sea, Ulises, tú, tú te puedes ver reflejado en Ulises porque tiene defectos muy humanos, incluso más humanos que los que pueda tener yo, porque yo hay cosas que hace Ulises que no haría, ¿no? No, no, yo no soy Ulises. Y yo no soy Ulises, exactamente. Pero sí, por ejemplo, puedes comprender que es humano, que es de verdad muy humano y que él se busca problemas, se mete en lío y que no es perfecto. No, él no es un héroe perfecto ni es un protagonista perfecto. No, no, no. Y por eso puede ser nos dé un poco ya te digo, de misericordia. A mí me da, ¿no? Cuando en realidad, una de las cosas que hace cuando va por el camino, nunca pronuncia el nombre de Penélope. Él dice volver a Ítaca, volver a casa, pero él no dice estoy deseando ver a mi mujer ni nada. Es volver al terruño. Es volver a la tierra. La mujer es un objeto más de la tierra, que no es... ¿Eh? Muchas más cosas. Bueno, probablemente... Aquí hay tela, Marina. ¿Qué? Por eso. Pero bueno, pero que es una de las cosas. Y porque la mujer, no sé yo si tiene tanta importancia, más importancia que el orgullo, que la tierra, que todo eso. A mí me sorprendió mucho cuando llega a la tierra de Menelao y resulta de que está allí, llega Telémaco a la tierra de Menelao y está allí Penélope como un brazo de mar. O sea, Penélope, Helena, o sea, Helena nadie le recrimina que se hubiera ido con París, ni ha perdido el poder, ni la tienen en una torre encerrada. O sea, es una mujer que está allí y tiene incluso poder por encima de otras mujeres y de algunos hombres, ¿no? Y me sorprende mucho cómo a Helena no le exige Homero un comportamiento honorable, y sin embargo, en el caso de Penélope está todo el rato hablando de la virginidad de Penélope, ¿no? Y digo, Es que tienes que ver los estereotipos femeninos. Claro. Porque hay una pliegue de estereotipos femeninos. Circe es un estereotipo, Penélope es un estereotipo, Nausicaa es un estereotipo. Pero no están tan claros los estereotipos, ¿no, Sonia? Perfectamente claro. Porque yo no veo muy claro, por ejemplo, que sea un libro de estereotipos, de personajes estereotipos. Los veo que Están perfectamente claros. ¿Perdona? Pero sabes que no son también, yo no puedo usar la palabra en este caso estereotipo, pero sí que hay un tratamiento De en rol. casos hacia, por ejemplo, hacia las 12 esclavas, que las 12 esclavas, ¿por qué son ahorcadas? Son ahorcadas porque habían tenido relaciones con un pretendiente. Entonces, que visto con los ojos de hoy es un horror, ¿no es cierto? Porque
Cada mujer es libre de hacer con su cuerpo lo que quiere. No, mujer, eso no es verdad. Eso se supone que es ahora, pero en aquel tiempo no. No, claro, por eso, Claro. por eso es lo que estoy diciendo. Eso dice que hoy Claro. sí, Por pero eso en lo que aquel digo, entonces. justamente lo que digo, ellas son ahorcadas, por eso. Es que la sexualidad estaba controlada por los hombres. Claro. La sexualidad de la mujer. Claro, a eso Hasta, me refería hasta hace muy también, ¿no? poco. Esas mujeres, porque además de esa manera tan cruel, todo, ¿no? Son propiedad Hay una Odiseo. maldad, Sí. una maldad muy fuerte, como lo es también la maldad de matar a los pretendientes de esa manera. Pero bueno, sigue tu perdón. Es muy interesante eso que estás diciendo porque, bueno, por muchas cosas, ¿no? Que seguro que a todo el mundo se le ocurren muchas cosas, pero a mí lo que se me ocurre es que podemos ver distintos puntos de vista ahí, ¿no? Por ejemplo, eh, en cuestiones de guerra hay que acabar con el enemigo. Si tú no acabas con el enemigo tiene hijos y son tus enemigos. Entonces, muchas veces, y es cruel, es súper cruel eso, ¿no? Pero lo vemos en la historia. Cuando no se extermina al enemigo, es un continuo esperar a que se nos hagan grandes y nos vuelvan otra vez a atacar. Y esto Una sigue pregunta. vigente ¿Qué? al día de hoy. Según Susi, la mejor guerra es la que no se Siempre hace. se dijo que Hombre, claro. Y el mejor mejor juicio es el que se llega a un acuerdo. Eso me lo dice mi marido todos los días. terminar ya La ese mejor problema. guerra es la que no se hace. El mejor juicio es el que no se llega al. Espera un segundo. Espera. No, yo no, porque yo no lo he leído. He tenido problemas, Yo falta. problemas muy gordos. Solo decir que hay que ver qué bien comen todos y qué bien beben en este libro, ¿eh? Pero eso también forma parte del estereotipo. ¿A que sí? También forma parte del estereotipo. Bueno, venga a matar ganado, venga a comerse patas. No sé si es estereotipo la palabra. No sé Una exactamente. descripción. Caracterización. Es una caracterización. Sí. Entonces, Bueno. esta es la La palabra que quiera, pero eso es una forma de comportamiento. Claro, Ese eso, debate. eso forma parte de lo que os digo yo del estudio antropológico, repite. de lo que es importante antropológicamente de la obra. Sí. La comida siempre es muy importante en los estudios antropológicos. A ver, ¿qué? Que Maritere. No, yo no. Yo, Bueno, Hoy no. una acotación con respecto Desgraciadamente. a las traducciones. No hay una traducción, por ejemplo, lo que yo estaba diciendo. El tono se lo pone en el caso de que tú traduzcas esposa o mujer de, ¿no? ¿Qué era el griego? Bueno, la palabra en griego puede ser o esposa o mujer de. O sea, tú Mujer tienes de. como traductor esa libertad. Y si yo utilizo la palabra esposa, le estoy dando un toque. Un sentido. Lo mismo por ejemplo, con los verbos, ¿no? Si yo traduzco, Penélope dice, yo tejo, ¿no? Con eso, usando el presente, Penélope tiene una acción, ¿no? Pero si dice, he estado tejiendo, ¿no? Es algo pasivo. Se acabó. Entonces, ahí, ¿cuál traducción es mejor? ¿Cuál traducción es Lo que más? más se Es más adapta al texto. ¿Qué se adapta más al texto? Hombre, a la hora de traducir eso lo ves, se adapta más al texto, depende cómo esté expresado en el texto. Si el texto está hablando en un presente, está hablando en una acción pasada continua. Hay que ser muy buen No traductor existe para el las mismo, cosas. pero no existen las mismas, pero Y no conocer existe muy la bien misma. la obra. Pero mira, no existe la misma, no existen los tiempos verbales. Tenías un aorismo, ¿qué hacías con el aorismo? Los ¿Qué tiempos significaba? verbales son diferentes Es muy difícil. al nuestro. Entonces el traductor tiene la libertad de ponerlo o en presente o utilizar un gerundio, ¿no? Porque en el griego el tiempo verbal es totalmente diferente al nuestro, ¿no? Entonces no estás, le puedes dar sin manchar el texto original, le puedes dar un toque con una Claro, traducción pero o eso con es otra. seguro que se lo han dado. Y eso no es, y eso, claro, y es Tienes que conocer muy bien la obra y tienes que conocer muy bien la lengua. claro, Las dos claro. cosas. ¿Sabes? Bueno. Voy a... Ades ha dado la palabra correcta.
Penélope ha destejado. Destejido. Destejer. Destejido por la noche. Y en mi pueblo desbaratar. Y este es una acción positiva. No es pasiva esta. Sí, pero una cosa, pero si yo digo, yo tejo y destejo, el tono es diferente, es decir, Sí, sí, he estado entiendo, tejiendo y entiendo. Eso Sí. indica que es pasado, eso indica que es pasado continuo. Eso es un pasado continuo. Entonces tienes que ver, es que tienes que ver cómo lo puedes traducir. Lo más dijo hacer muy bien el texto y tienes que conocer muy bien el idioma. Los traductores, Porque tú, los el traductores lo traductor, conocen. siempre interpreta. Bueno, Sin perdón, embargo, pero yo quiero ahora hablar de Sí, por eso, Albert, para terminar justamente esta pequeña paréntesis o discusión sobre la traducción. Tú no has hablado sobre el texto. No, por eso ahora tiene que hablar ella. Voy a enviarles el texto de Borges sobre las. Ay, sí, qué bien. Sí, por favor. Sí, por favor. Borges estaba obsesionado con la Odisea. No me extraña. No, como muchas otras Pues cosas. sí, bueno, y más Vargas Llosa también estaba es muy obsesionado. bueno, además. Vargas Llosa escribió una obra de teatro sobre la Odisea, creo que fue sobre el tiempo sobre la última parte, cuando ya llega El regreso, a es que Ítaca. el regreso. El regreso, sí. Ahora, Marité. ¿Me pones? Ay, perdóname. Bueno, todavía más. Aquí. Me encanta. Ánimo, que yo no veo. Ahí, perfecto. Ahí está en el Bueno, medio. un par de cosas que también no han dicho y que me parecieron muy interesantes, ¿no? El hecho de que Ulises es un desaparecido. En Ítaca, Ulises es un desaparecido. Sí. ¿Qué es lo que nosotros vemos hoy en día, ¿no? ¿Qué es un desaparecido, ¿no? Es una persona que uno no sabe si está muerto o no. Sí. Y entonces esto crea por ejemplo, el dilema de Penélope es debido al hecho de que Ulises es un desaparecido, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cree que se murió y se casa? ¿O no cree que se murió y lo... No pierde el tiempo. Bueno, para Telémaco es también un gran dilema, ¿no? Su padre, ¿qué hace? Entonces por eso es que, bueno, él dice, bueno, voy a ir a buscarlo. Cuando por fin Atena le dice, bueno, hazte hombre y ve a buscar noticias de tu padre. Y para el mismo país, para el mismo reino de Ítaca, pues que se está cayendo, se está desmoronando por la falta de Ulises. Entonces esa figura del desaparecido, que es algo que hoy en día para nosotros lo hemos escuchado tanto. Fíjate, Marité, que ahora que lo dice yo, una vecina mía, su marido desapareció en el mar. Estaba en el barco, iba en el barco y desapareció. No se sabe si hombre al agua accidental o hombre al agua queriendo, ¿no? Y tuvieron que pasar 7 años porque hasta los 7 años no lo dan por muerto. Y esa señora estuvo 7 años sin cobrar la pensión. Depende de las legislaciones, de la cantidad de años. En la Argentina no recuerdo, pero sí depende. 5 años aquí, ¿o dónde? En Chile. En Chile 5, ¿no? Aquí no lo sé. Aquí creo que son 7. O eran 7. En fin, pero que fíjate que eso crea problemas graves porque... ¿Y la cabeza cómo se te queda? ¿Soy viuda? ¿No soy viuda? Pero no es solo un punto práctico. El desaparecido es como la búsqueda infinita. Quienes hemos vivido en países con Claro, desaparecidos, desaparecidos, claro. es la vida sí, infinita. Es infinito, ¿no? El no tener el cadáver o la certeza, ¿no? Claro. El cadáver, O de pensar que aún está pensar que sufriendo, muerto, ¿no? que está Tiene que ser sufriendo, horrible. tiene que ser horrible. Bueno, otro punto que me interesó, que me gustó también muchísimo, es bueno, la parte de Ulises, que tú dices, Ulises, el héroe, ¿no? En realidad, si ahora usamos una palabra moderna, Ulises, el líder, ¿no? Bueno, pero ¿qué líder? Es un líder que pierde a todos sus hombres y a todos sus barcos, ¿no? Bueno, pero ¿cómo lo justifica Homero? Pues Ulises estaba durmiendo. Él estaba durmiendo cuando matan sacrifican a las vacas de ellos. Él estaba durmiendo cuando abren la bolsa con los vientos, ¿no? Entonces un líder que, no, el tan líder que le hace Tendría que estar durmiendo. está despierto cuando tenía que ser el insomnio, ¿no? Entonces exactamente, ¿no?
Entonces sí. Es que da mucha penita como este héroe, si tú lo piensas bien. héroe como un héroe, no, Pues no. héroe muy bueno, no era un líder, ¿no? Da penita. El hecho de que las mentiras de Ulises, ¿no? Que también es muy interesante porque cuando llega a Ítaca y Atenas se le aparece, él no sabe dónde está porque él estaba durmiendo. Entonces, está bien, es muy interesante, está bien que él está pensando todo el tiempo volver. Y se duerme y no es esa llegada, ¿no? Uno que estoy 20 años Sí, esperando le volver, coge anestesiado. y miro, ay, mira, ahí está, veo, llego. No, No. él está durmiendo. O sea, todo se le pasa por estar durmiendo. Esas son Pero las cuando cosas él de llega, los dioses que juegan con los humanos, ¿no? bueno, pero él estaba durmiendo, bueno. Ya. Y cuando él llega y Atenea Atenea lo recibe, entonces le pregunta, ¿y tú de quién eres, no? Y entonces, él dice, yo soy de Creta, ¿no? Y después también le dice también al porquero, le dice también que él es de Creta, ¿no? Bueno, y muy interesante es que diga que es de Creta, porque A ver. ¿ustedes se acuerdan de esta paradoja de Epiménides que dice, todos los cretenses son mentirosos? Yo soy cretense. Es la proposición de Epiménides, ¿no? Bueno, Luego no, o sea, la lógica de proposiciones. Epiménides, ¿no? Sí. Entonces, y muy interesante es que precisamente él dice las dos veces o muchas veces dice que él es de Creta, ¿no? Ahí dice, ahí ya está connotando el hecho de que es mentiroso, ¿no? Se dice que odia la Y con mentira eso, también. y bueno, y ¿Qué? claro, o sea Se dice que que odia la mentira. bueno, o sea, si soy de Creta y todos los cretenses son mentirosos, entonces lo que digo es una mentira. no se sabe, ¿no? Claro. Y cosas tan tenues, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿cómo en una obra así lo pone, ¿no? Cuando él llega al infierno, ¿no? A la primera persona que encuentra, el primer muerto que encuentra, se llama Apinoro. Y resulta que era uno de sus compañeros, ¿no? Y este compañero... Patroco. Arpino. Pero eso está en el... Y entonces Ulises lo ve y dice, bueno, él se acuerda, ¿no? Se acuerda, ¿y tú qué estás haciendo aquí, no? Y entonces él le cuenta, no, yo estaba en el techo porque había mucho calor cuando estaban en el palacio de Circe, estaba en el techo, me caí y me rompí el pescuezo, ¿no? Entonces, no, que pónganlo así, que la primera persona que él encuentra en el infierno es precisamente este compañero que él ni se acordaba, ni sabía que se había muerto y por él, ¿no? Y después, entonces le dice, también muy interesante, que le dice entonces, por favor, cuando vuelvas, entiérralo, porque ese era también el punto, ¿no? Que si tú no puedes entrar realmente al infierno si no te han enterrado, si no te han hecho un homenaje, ¿no? Un sepelio, funeral, ¿no? Entonces eso también es la parte del desaparecido, ¿no? Mientras está desaparecido, tú no tienes un funeral, tú no tienes un sepelio. Claro. Entonces no puede entrar. Y ese es el tema de Antígona. Ese es el tema de Antígona. Claro. Porque ese es el tema del desaparecido. Del desaparecido. Hay que enterrarlo, hay que encontrar el besito que Es que cierras el círculo, ¿no? Absolutamente. Sí, Es cerrar. polvo eres símbolo de reconvertir, o sea, hasta que no cierras siempre hay como una interrogación ahí. Cabe la posibilidad que no estés muerto. Cabe la posibilidad. y tierra.
Sí, claro, entonces claro, y ahí después cuando él llega, él entierra a la Pinor, ¿no? Pero no, así detalles como eso, que me parece fantástico. Pues estará Los totalmente lleno de esas cosas que no, a lo mejor no nos hemos dado Pero cuenta. es peso permanente. Es para dedicarle Que hay que, exacto, hay que redescubrir, Una cosa redescubrir. que os quería hacer pensar, porque... Sí, Ah, perdón, sí, sí. Vale, vale. un detalle más, ¿no? Es que uno solamente releyendo y releyendo usted se da cuenta, ¿no? Cuando, por ejemplo, eh, ya bueno, la nodriza ya se dio cuenta de que era Ulises por la cicatriz. Cuando él al porquero y al de las vacas, al cuidador de las vacas, cuando antes de la matanza, entonces les dicen, yo soy Ulises. Y ellos, no puede ser, sí, y les muestra la herida, ¿no? Eso es muy con, importante. con Penélope. Entonces, con Penélope, obviamente que... Entonces, entonces, No. muy interesante, porque también hubiera podido decir, mira, yo sí soy Ulises porque... No, es que porque estamos en la tenía- simbología. Claro, pero no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Primero porque sería ridículo, ¿no? Que le muestre la abuela. Pero tiene que ser, es mucho más sutil, más sutil. ¿Por qué no lo Eso hace? tiene más. ¿Por qué no lo hace? Pues porque no, si me pongo en el punto de vista de Homero, Claro. porque ya me parecería ridículo Ah, sí. hacerlo. Sí, decir eso. No es porque quieres Pero- dar a entender que Penélope es muy decente, tan decente que ella No, tiene que tener no, completamente... No. ¿Por qué No, no lo pero, hace? pero ¿Por bueno, qué no lo hace? porque lo que él también necesita saber es si ella era fiel o no era fiel. Entonces está Pues eso es, esperando, eso es. está esperando para ver las cosas de manera. Estoy esperando a ver cómo es la cosa, porque yo no sé realmente a qué mujer encuentro, ¿no? Porque puede ser o castigarla también, porque así como le decía también lo que le dijo, lo que en el infierno, lo que le dijo Agamenón, ¿no? Que ten cuidado, porque fíjate lo que a mí me pasó, ¿no? Que yo regresé y mi mujer me mató, o sea que ten cuidado cuando regreses, ten cuidado. No le tengo tanta simpatía. Y acá, porque realmente se la La ataca mucha Ifigenia, gente en una la Ifigenia, que era la hija de ambos. porque Ifigenia es sacrificada por Agamenón. Exactamente, a los dioses. La hija de los dos de Quitemetes. Sí, hay muchas cosas. Muchas cosas. Pero eso es lo que tú decías de esto, de por qué no, y que esto es el querer mirar las cosas de otra manera, el famoso extrañar. Pues me gustaría decir algo relativo a esto. ¿Por qué no lo hace? No tengo yo ese punto de vista. La herida por la que Biclea descubre que Odiseo es Odiseo. Eso es una herida iniciática. ¿Es una qué? Herida iniciática la tiene la juventud en una cacería que se la hizo un jabalí. Sí. Telémaco, en su identificación paterno-filial, va a tener otra herida iniciática, que es que en la lucha con los pretendientes hay un momento que le hieren poco, pero sale. Y eso es una línea de identificación masculina, no femenina. La femenina, Vale, ahora te entiendo. la femenina es el tronco, que está en la cama de ellos, que es con lo que ella le va a preguntar si este hombre reconoce El árbol del olivo. el árbol del olivo, este hombre reconoce nuestro tálamo, porque tiene ese olivo que lo hizo él, entonces es que es él. Porque ella le querría mucho, le esperaría con mucha esperanza, pero no le reconoce. No le reconoce, han pasado 20 años. Pero Es que hay muchos detalles. ¿vosotros no creéis que Homero entra de tal manera en la descripción humana que es mucho más profundo de lo que está diciendo? Porque fijaros, 20 años y no lo reconoce. Espérate, haced el ejercicio de que no te vieras tú misma a ti desde hace 20 años y de repente, ¡pumba! 2026, ¿tú te reconocerías? Claro, exactamente. A ver, pero... Algún escritor, Ahí hay una cosa mucho claro, más pero profunda. son muchos escritores, algunos escritores han dicho, A ver, ¿qué demonios se va a acordar de él si no sabe ni qué cara tiene? Porque han pasado 20 años. Pero claro, ¿tú crees que no reconocerías a tu marido 20 años después?
Tardarías un poquito. Bueno, eso sí, pero ella le pide pruebas de certificado. Ella Prueba de Mira, certificado. ¿A que sí? Ella le pide. No es un reconocimiento de facial. Y luego tienes No es que eso. ver qué tensiones, tienes que analizar las tensiones que tiene Penélope. claro. ¿Y qué es lo que implica? Es que aquí lo que se está grabando es construcciones de masculinidad y Hades es un capítulo fundamental y construcciones de feminidad. Entonces tienes que ver las tensiones, los tipos de mujeres que hay, los tipos de hombres que hay. Y en psicología, los argentinos, un tipo de héroe. No soy psicóloga. Ya, pero los argentinos son buenos psicólogos. La psicología de un personaje del que hemos estado hablando, como Ulises, tiene un nombre. Tiene un nombre. Y si cualquier psicólogo lo coge y te lo describe, te dice esto es esto. Entonces, claro, pero es que el tema Es está. un narcisista. Exactamente. Pero yo Es pienso, un narciso, por eso es mentiroso, por eso es mal líder, por eso está todo el rato inventándose cosas. Es un narcisista, pero radical. No soporta que morirse en el mar, que no, porque tiene que tener prestigio, pero es que son construcciones de masculinidad que la tiene que tener la la tienen que tener todos. Si vas a ¿ves? Pero ¿por qué te crees que piden el linaje? El prestigio es fundamental. Sí, lo del A mí linaje. no lo matan y entonces ella no tiene ningún prestigio. Y Telemo que dice que mi padre se haya muerto en el ponto no tiene ningún prestigio. Y es que y ante el pueblo y ante el prestigio. Entonces vive solamente por el prestigio social. Y luego tienes que ver las cosas que van unidas a cada personaje. Pero el narcisista suele ser fabulador. Hombre, No mentiroso, fabulador, que es Dime. distinto. Y las dos cosas. Bueno, nosotros es que le hemos llamado mentiroso. pero Le puede hemos ser llamado claro. mentiroso, pero en Pero todo el rato realidad, está fabulando. en realidad las mentiras de Ulises son mentiras con un propósito para conseguir algo. Claro. Entonces, no es muchas veces para proteger a su gente, para proteger a su barco, para proteger su vida, ¿no? Entonces, Para proteger su vida, sobre todo. sobre todo. Bueno, y su prestigio, porque por ejemplo, cuando sale de Calipso, deja a Calipso de la isla y además que siempre tiene que rescatar a una mujer, está horrorizada porque se va a morir en el punto y no va a tener prestigio. Esta vaya una muerte, que Vale. puede haber muerto en eso. Y además, en el Hades está perfectamente dibujado. ¿Por qué las mujeres tienen prestigio? ¿Cómo no tienen prestigio? ¿Por qué los hombres tienen prestigio? ¿Cómo no tienen Bueno, prestigio? una cosa, ¿creéis de verdad? Porque tenía otra pregunta antes, pero ¿creéis que es un viaje de perfeccionamiento? O sea, es un viaje evolutivo de... ¿no veis que... ¿No creéis que Ulises mejora espiritualmente en el camino? No, mucho. ¿No se ve eso? Yo creo que es un viaje de la vida. tal como la Es un vida viaje de la vida, pero no es un viaje de conocimiento no espiritual. es camino de perfección. No es camino de perfección. Vale. Yo creo que ha llegado a su cenit y después ya lo siento, Sus defectos son más. voy hacia abajo. O sea, me estoy relajando, ya no necesito demostrar tantas cosas. Yo también lo veía así, pero luego entonces hacer la atrocidad de matar a todos los pretendientes, digo, ostras, no he aprendido nada. No, yo creo que ahí hay un tema de esa época que es la justicia ejemplificadora. Sí, lo que te decía yo. Es una cosa cruelísima, pero que existe. Sí, lo que yo te decía, de que al enemigo lo tienes que exterminar si no el enemigo tiene hijos. ¿No? Claro. Para mí, Y el tema de la justicia divina. es importantísimo. Importantísimo, eso me La había olvidado de justicia mencionar. es como si tú haces bien, conseguirás el bien, si tú haces mal, se te castigará. Es muy, bueno, es que los arquetipos además son eso. Es el Simplificar. arquetipo es como una caricatura muy simple de algo para que te enteres. Sí, claro. Oye, cuidado. Claro, economía mental, claro, para poder gestionar el Luego mundo. está fraccionando la Sí. naturaleza humana en todas sus Y facetas. luego otra cosa que os quería preguntar, son 12.000 versos. Yo cuando hago un recital, he recitado cosas de 700 como máximo y ya sabéis, son como mínimo 40 minutos. Esto requiere varias horas de recitar, o no se recitaba todo de una vez, o se recitaba el canto uno, pero es que, claro, entonces, Por eso se juntaron después todos. claro,
Entonces ese chimichurri es el que hace que no, uno piense que no es de una sola persona el que ha escrito la Odisea, pero sin embargo el estilo está tan bien definido que a no ser que las primeras personas que lo pusieran por escrito le infligieran su propio estilo, no tiene que haber un autor. No sé si me explico. Sí, Eh, sí. eh, Pero puede haber muchos autores, ¿eh? Y seguir el ritmo. Pero eso es realmente el que lo sabe, o deberían ser los estudiosos del tema del griego clásico, de ver el estilo, cómo está Sí, escrito, pero los ¿quién te distintos dice, versos. pero quién te dice que los la Biblioteca de los Alejandría, copiadores, la Biblioteca de Claro. Alejandría, sí, ellos que tenían que escribir, claro, ¿qué escribían? para dar ¿Qué versión coherencia, escribían? para dar Ellos coherencia a le a dieron a la coherencia, obra, ¿no? Ellos lo indudablemente, De agruparon. todas maneras, eso que os digo, no es posible, no es posible recitar después de una cena 12.000 versos, No. porque se te duerme todo el mundo, ¿no? Y además iban a la plaza pública y Claro. convocaban a los que estaban allí. Había gente de todas las edades y de todo. O sea, el Aedo yo creo que tenía una sensibilidad, decía, hoy voy a cantar lo de las batallitas de tal, porque esto va a ser muy Vale. ejemplificador para Seguramente. este tipo de público. Vale. Y máximo 1 hora. O como va la política hoy, el día de hoy, ¿no? Claro, porque era gente que no leía y no escribía. Luego Era tenía- todo oral. Por eso era oral. Pero a lo mejor era más de una hora egoísta. Podían estar horas como uno está. Claro, por la noche, Y hay gente que ve ahora que Sí, pero por lo Sí, mínimo, sí, por lo horas. mínimo son mientras 5 están horas. comiendo, mientras Como están mínimo son comiendo, 5 o eran 6 horas. Horas, Sí, varias pero a lo mejor horas. 3, 4 horas no era tanto. Ahora las obras de teatro son más cortas, pero las obras de teatro pueden llegar a ser 3 horas, ¿no? Y hemos visto películas que... Bueno, las óperas. Y las óperas, 3 horas. Las largas. Pero cinco. A ver, en los Pero versos, eso es lo que está, que puede ser, es la recopilación, puede ser de sí, seguramente. Sí, claro. Seguramente. Tiene más pinta de que de lo que se dijera era cada uno de los capítulos, pero daos cuenta de que quien lo dividió Cantos. en cantos fueron los egipcios, o sea, los griegos de Alejandría, fueron los que lo dividieron en cantos. Y les pusieron los títulos. Pues les pusieron los títulos. Para hacerlo más manejable. Yo creo que, y además era una Claro, forma pero de a lo mejor le crear. llegaron a ellos, mira, el canto que no sé qué, y ellos lo organizaron. Sí, pero claro, se transforma. Pero claro, entonces me rechina con esa innovación estilística, ¿no? Con esa innovación en la estructura. ¿Y por qué no lo hicieron en la Ilíada? Porque en la Ilíada sí que fue cronológico, ¿no? Lineal, sí. Lineal. Yo, hay una cosa justamente que había, No. pero hay un punto en el cual termina en que se hace que es al final del canto 23, después el 24, en que cambia totalmente el lenguaje y es el resumen que se hace del viaje de Odiseo. En el canto 24, ¿no? A fines del canto Sí. 23 y las 2 últimas páginas y después en el canto 24. Hay Sí. todo un resumen y ahí yo no sé si es un tema del traductor o es así que es muy, diferente. Sí, que el estilo es diferente, es apresurado, ¿verdad? Sí, sí. Es apresurado y con poco... Sí, eh, se cumplen las profecías de Tiresias en el Hades, y bueno, como que cambia todo y hay todo un resumen. Eso me llamó la atención, pero hay tantas cosas que llaman la atención. Sí, hombre. Bueno, pero eso ¿Qué fuerza tiene? Finalmente hemos leído una obra maravillosa. Ha Para sido estar una hablando tertulia horas. buenísima. Buenísima. Horas. La Sí. tertulia, Da para la tertulia, mucho, ¿verdad? vamos, me ha encantado. Dejo de imaginar Yo no lo he todo podido el leer, tiempo. desgraciadamente, porque he pasado un momento malo y no. Pero bueno, Antes de Dime, con la Cristina. grabación, ¿puedo hacer algunos anuncios? Sí, si nos trae la cuenta cuando usted pueda. Gracias. Cuéntalo. El primer anuncio, la próxima Venga, tertulia, que anuncios. es el lunes 16 de marzo. Siempre es el tercer Lunes lunes 16 de de cada marzo. mes. Y el libro que se eligió ya, La hora de los depredadores, de Giuliano de Empoli. Yo les voy a mandar a todas eso.
Todos tenemos el viernes la chocolatada. Y el día 26 de febrero, que es un día jueves, en casa de la señora Eloísa Sánchez Amillategui. Muchísimas gracias, Eloísa, de nuevo. Tenemos el Cineforo. Ojalá El día el 26 de febrero, 18:30, tenemos en casa de Eloísa el Cineforum, con una película cubana preciosa, Fresa y Chocolate, que aunque ya se haya visto, creo que es bueno. Como decía, creo que era Maísa, lo puso no sé si se puso no se puso, no importa, pero es importante hacer una relectura de así hacemos de los libros. ¿Ya está toda la chocolatada completa o queda alguien? ¿Cuándo es? Eso es muy bien. El viernes, la chocolatada el viernes. ¿Queda alguna plaza? Creo que quedan. ¿Sí? Creo que Cuando yo me apunté quedaban, creo que 4 o 5 nada más. lo lleva Isabel de todas maneras, yo no lo llevo, Y pero Isabel llega esta noche, pero puso que no llegaba hoy a la tertulia, pues llega esta noche. Vale, por eso, porque yo creo que todavía queda, os podéis apuntar. claro. Es en la fonda, En la fonda. en la Yo estoy fonda, apuntando, yo estoy el llevando viernes a las 6 a las sí, de 5, nueva ¿no? socia. A las 5 de la tarde. Sí, a las Y cinco. bueno, se hace una celebración por Santa Águeda, ¿sabéis? En Santa Águeda, en el norte de España, en muchos pueblos, es el día en que se le entrega el cetro del poder a las mujeres. Y hacen como como asambleas en el pueblo y luego se van todas a tomar chocolates con bizcochos. Y nosotros lo que hacemos es eso, reunirnos todas, a tomar una merienda y alguna poesía caerá, supongo. Pues eso es lo que hacemos normalmente. Llevamos ya muchos años. Fue una idea de Eloísa una vez estando acá reunidas en el... ¿No te acuerdas? Totalmente, porque está... Es que estábamos con Garbiña y diciendo, bueno, tenemos que buscar algún tema, no sé qué. Y era esta época, yo dije, Santa Santa Águeda. Ya está, y yo digo Santa Águeda. Fíjate que Águeda no es Yo no ni un tenía ni nombre que idea. se ponga mucho en Andalucía. No. O sea, yo no sabía ni de qué iba Es eso. Ágata, es el mismo ¿Es que Ágata? Ágata, y se oye mucho Ágata. Sí, claro. Ah, el mismo que haga. Bueno, Pepa se oye más, pero. Bueno, ¿algún anuncio más, Cristina? No, ya anunciamos todo. Vale, pues nada. La próxima tertulia. Genial. el libro, Vamos la a chocolatada, cerrar. el foro, está todo. Uy, perdonadme que yo veo poco, ¿eh? Oye, voy a dejar una pregunta para pensar. A ver, La próxima vez, Ana, siéntate de ese lado, te vas a ver mejor. Hay sí, mejor ya que- sí, tú sabes. Como cuando me cambian los sitios todavía veo menos. Perdón, tú ibas a decir algo. No, solo Era la pregunta. de la matanza de los pretendientes hay 2 que no mueren.